las siguientes palabras. Y la persona que está a tu lado, la batalla de la vida cristiana es la batalla de la mente cristiana. Dile, la batalla de la vida cristiana es la batalla de la mente cristiana. Vamos a abrir esta Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pueden tomar sus asientos. Hermano, llevamos estudiando obviamente la serie de Filipenses ya por varias semanas, quizás hasta meses, y vamos básicamente en los últimos textos, estamos en los últimos versículos, ¿verdad que sí? Entonces, el Filipenses 4, 8, 9 para mí es de los primeros 5 cosas más importantes que dijo Pablo en esta epístola o en esta carta, porque habla del proceso de pensamiento que ocurre en tu mente. Para poder vivir una vida cristiana, tenemos que renovar nuestra mente, pensar, considerar, poner en acción la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, enfocar nuestro tiempo en lo que Dios espera y requiere de nosotros. Escucha bien, hermano, enfocar nuestro tiempo en lo que Dios quiere y espera de nosotros. La batalla primordial del ser humano, del cristiano, comienza en la mente, y precisamente eso es lo que el enemigo ataca más. El enemigo, hermano, prefiere ganar ventaja o ganar territorio en tu mente y no ganar territorio en un problema físico o en una enfermedad, porque si él logra cautivar tu mente, ha cautivado todo lo que te define como persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué permitimos en nuestra mente y qué permitimos en nuestro corazón. Escuche esto detalladamente. Lo que tú permites en tu mente llega a tu corazón. Lo que llega a tu corazón guía lo que tú hablas y lo que tú haces. Lo que tú permites en tu mente llega a tu corazón. Lo que llega a tu corazón guía lo que tú haces y lo que tú hablas. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que el hombre habla de acuerdo a lo que está dentro de su corazón. En otras palabras, tienes que estar atento en lo que tú permites dentro de tus pensamientos. El enemigo quiere ganar acceso a tu pensamiento, quiere que te enfoques en pensamientos que no te llevan a una vida espiritual y santa. El enemigo te distrae, el enemigo te entretiene, el enemigo te habla de lo que es permisible, pero no lo que te lleva al propósito de Dios. Escucha eso, que yo creo que es lo más importante que yo voy a decir esta mañana. El enemigo te dice lo que es permisible, pero no lo que te lleva a la gloria de Dios. El enemigo a veces te dice: tú puedes hacer eso, no es pecado. Tú puedes hacer aquello, no es pecado. Pero esas cosas que tú estás haciendo te están alejando poco a poco de la voluntad de Dios, porque no está dentro del propósito de Dios. El cristiano maduro no pregunta si algo es pecado o no pecado. Sí, es una de las preguntas. Pero el cristiano maduro pregunta: ¿esto es lo que Dios quiere que yo haga en este momento? ¿Entendieron la diferencia? No es si algo es pecado o no es pecado. No, hermano, estoy viviendo lo que Dios quiere que yo viva en este momento. Estas conversaciones, esta gente que me rodea, ¿me está llevando al propósito de Dios o me está de cierta forma alejando del propósito de Dios? El enemigo conoce muy bien estas cosas. El enemigo es muy sabio. Por eso el enemigo, no sé cuántas veces quizás usted está batallando con ciertos pensamientos y llega un pensamiento dentro de ti que te dice: pero hazlo, eso no es pecado, no es pecado, pero te está alejando de Dios. Pero te está alejando de Dios. Una de las cosas que más está afectando al cristiano hoy en día no es necesariamente, vuelvo repito, hermano, el pecado, es lo que tú permites en tu mente.
Es imposible impactar al mundo, es imposible impactar a la familia con el poder del Evangelio si pasamos el tiempo en las cosas seculares que ofrece el mundo y si no pasamos el tiempo en oración, en ayuno o en búsqueda de la presencia de Dios. No podemos impactar a nada si estamos pasando nuestro tiempo en cosas que nos aleja de la presencia de Dios. No sé cuánto me siguen hasta ahora. Hay gente que desea impactar a los matrimonios. Bueno, hay gente que desea impactar a la familia. Hay gente que desea ser usado por el poder de Dios. Pero lo que tú estás permitiendo en tu mente te está alejando de esas cosas. Tú dices, ¿como cuáles cosas? Las películas, las canciones, las conversaciones que te rodean, los compañeros de trabajo. Hay ciertas cosas que cristianos se muerden en ellas que no te está acercando a impactar a tu familia, sino que te está alejando a impactar tu familia. Pero como nos hemos acostumbrado bajo la clásica excusa de que no es pecado, el enemigo sigue ganando ventaja. Y el enemigo sigue ganando ventaja. Tengo una pregunta, hermano. ¿Es pecado dormir? No. ¿Y por qué fue que Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿por qué tú estás durmiendo cuando se supone que estés orando conmigo? Sí, pero por si acaso alguien tiene una duda de lo que estoy hablando. Fíjate que Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando se supone que estén orando, porque sabe que mi momento va a llegar, cuando se supone que estés en oración, porque sabe que ya voy a ser entregado, tú estás durmiendo en vez de orar conmigo. Hoy en día hay mucha gente que está en la televisión en vez de orar, en los videojuegos en vez de orar, en conversaciones que no están trayéndote cerca a Dios en vez de orar, está viendo programas en vez de orar, está haciendo cosas que no le convienen en vez de estar en oración, y nos atrevemos a preguntarnos por qué estamos en este momento de nuestra vida. Y yo te tengo la contestación. ¿En qué estás pasando tu tiempo? ¿Qué estás permitiendo que llegue a tu mente? Ahí está la clave, hermano. Ahí está el proceso. Ahí es donde el enemigo está atacando al cristiano. Dile a la persona que está a tu lado, lo que te rodea, en eso te convierte. Lo que tú piensas, en eso te conviertes. Por eso que la palabra de Dios dice, cuidado con las malas amistades, porque corrompen los buenos actos. Cuidado con las personas que tú te rodeas, porque tarde o temprano van a hacer influencia a tu vida, hermano. Van a hacer influencia a tu vida poco a poco. A veces sin darnos cuenta, esto afecta nuestro corazón y actuamos no de acuerdo a la palabra de Dios, pero de acuerdo a las filosofías humanas huecas que hemos creado nosotros mismos. Sí, porque el ser humano es el rey de hablar de excusa. El ser humano siempre busca una forma como que de salirse de la responsabilidad. Pero la palabra dice que esas son filosofías humanas que no tienen ningún poder en el Evangelio. ¿Eso es lo que es? Una filosofía humana. No te dejes llevar por filosofía humana. Déjate llevar por lo que dice la palabra de Dios. Déjate llevar por lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12, 1 al 2 dice, por lo tanto, hermano, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amoldeen al mundo actual, sea transformado bajo la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Mucha gente no conoce la voluntad de Dios porque su mente no está siendo renovada por lo espiritual, su mente está siendo renovada por lo secular. Simple. La palabra de Dios dice, cuando tú renuevas tu mente bajo la transformación de Dios, tú puedes comprobar qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, si lo que tú estás haciendo no es bueno, no es agradable y no es perfecto, puede que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios.
Steve Lawson, un predicador estadounidense, dijo que el legalismo te da una larga lista de lo que tú no debes hacer, pero la palabra de Dios nos dice en qué debemos pensar. Sí, hermano, nosotros no vamos a caer en el legalismo, que no vaya para este lugar, que no vaya para aquel otro lugar, porque esas cosas siguen constantemente cambiando. Las cosas siguen en constante cambio. Lo que la palabra de Dios te ofrece son unas reglas, son unas normas, y te dice, si te salen de estas normas, si te salen de estas reglas, ya no estás de acuerdo al propósito mío. Eso es lo que te da la palabra de Dios. No una lista de qué tú tienes que hacer, qué no tienes que hacer, por qué tienes que hacerlo. No necesariamente, sino que da unas normas. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue cambiando. Simple, porque el tiempo sigue cambiando. Y como Dios conocía que lo que existía hoy en día no existía en los tiempos de antes, Dios no dio una lista, Dios dio normas y reglas para seguirlas. Por último, hermano, dice el versículo 8. Consideren bien lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La palabra considerar, hermano, que vemos en este verso en griego es la palabra logizomai, que quiere decir tomar en cuenta, enfócate, piensa, estudia. O sea, asumir la responsabilidad. Dios te está diciendo, estudia en lo que tú estás pasando tu tiempo. Enfócate bien, haz un análisis en lo que tú estás permitiendo en tu casa, en tu televisión, en tus conversaciones, en tu programa. Haz un análisis para ver si te está acercando a mí o si te está alejando a mí. La palabra logizomai, eso es lo que significa ese verso. Considerar. Para tú considerar algo, ¿qué tú tienes que hacer? Estudiarlo. Tienes que enfocarte en las cosas que tú estás haciendo. Entonces, hermano, vamos a analizar 8 puntos que deben de manejar nuestra vida para ser santos. Todo lo que nosotros hagamos, o sea, lo que vemos, las conversaciones, la música, lo que escuchamos, los juegos, los conciertos, deben pasar por este filtro. Si no pasa por este filtro, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas 8 cosas? Las 8 cosas que mencionó Pablo en esta epístola, en esta carta. Y vamos a ver lo que mencionó Pablo aquí. Número 1, comienza diciendo lo verdadero. ¿Qué significa lo verdadero? Pablo dice, enfócate en lo verdadero, considera lo verdadero. Lo verdadero es lo genuino. Enfoca tu mente en todo aquello que tú sabes que es seguro, que es verdad. La venida de Cristo es segura, ¿verdad que sí? La palabra de Dios sabemos que es verdad. Entonces yo debo de comportar mi vida, yo debo de vivir mi vida de una forma que aparenta que yo crea que la venida de Jesucristo es verdad y que su palabra es verdad. Por eso dice, enfócate en lo verdadero. Ya que tú entiendes que esto es verdad, ¿cómo tú debes vivir a base de esa verdad? Ya que tú entiendes que esto es verdad, ¿cómo tú debes vivir a base de esa verdad? Hermano, tú entiendes que para que el carro sea útil para ti, tú tienes que echarle gasolina, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa si tú no le echas gasolina? El carro no corre. Entonces, bajo esa verdad, yo tengo que echarle gasolina al carro, ¿para qué? De la misma forma tengo que vivir mi vida cristiana. Ya que yo conozco que Jesucristo viene, ya que yo conozco que la palabra de Dios es verdadera, yo tengo que vivir mi vida bajo esa verdad. Entonces, si yo leo algo en la Biblia que está en contradicción de una de mis acciones, no puedo decir, no me gusta hacer esto. No, yo tengo que ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Y tengo que decirle a Dios, he identificado algo en mí que no va de acuerdo a tu palabra, cámbiame porque te necesito desesperadamente. El problema hoy en día que la gente no sabe si algo está de acuerdo a la palabra de Dios porque no está leyendo la palabra de Él. Estoy predicando a este día. Ese es el problema. Es que yo no sé la voluntad de Dios, es que tú no estás leyendo la palabra de Dios, por eso no entiendes la voluntad de Dios. Simple. Número 2, todo
lo respetable. ¿Qué es respetable? Lo que tenga honor. Tu respuesta a una persona que no tenga honor. Hermano, tengo una pregunta. ¿Tú respetas a una persona que no sea respetable? ¿Tú le das honor a una persona que no sea respetable? ¿Verdad que no? Ninguno. Ninguno va a honrar a alguien que no se ha ganado el respeto. De la misma forma, Dios dice, identifica algo en el ámbito de la vida que no traiga honor a Dios y me separo de esa cosa. Yo tengo que identificar algo en mi vida. Tengo que mirarme en el espejo espiritual. Hablamos de esto aquí constantemente. Mírate en el espejo espiritual y sé sincero contigo mismo, hermano. Porque dice la palabra de Dios, Santiago, si no me equivoco, que es como el hombre que mira su rostro en el espejo, nota que hay algo que tiene que cambiar y dice, esto es igual. ¿Verdad que cuando tú vas a salir por una fiesta o cuando tú vas a salir para la iglesia, tú te miras en el espejo para ver si todo está cuadradito? ¿Verdad que si hay algo que no está cuadrado, tú dices, tengo que arreglarme eso, ¿verdad que sí? De lo mismo en el mundo espiritual. Cuando tú te miras en el espejo espiritual, cuando notas que hay algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, no lo dejes igual, cámbialo, dice la palabra de Dios. Transfórmate, cámbialo. Hermano, enfoca tu mente en lo eterno, enfoca tu mente en lo espiritual, enfoca tu mente en las cosas que no perecen, enfoca tu mente en lo que va a traer provecho, una vida cristiana y pura. La razón por la cual muchos cristianos se sienten estancados es porque su mente está enfocada en lo pasajero, en los placeres de este mundo, en su carrera, en su trabajo. No hay nada de malo en enfocarte en esas cosas, pero cuando se convierte en tu prioridad, todo se corrompe. Tú dices, dame un texto para verificar eso. Fácil, vamos para Mateo, capítulo 6, 25 a 34, hermano. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ella? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observan cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más para ustedes, gente de poca fe? Fíjate que Pablo dice, o que Jesús dice claramente en esta palabra, si Dios se encarga de vestir a la hierba, si Dios se encarga de darle comida a las aves, ¿acaso no se va a enfocar mucho más en ustedes, que tienen mucho más valor que esas cosas? Así que no se preocupen porque qué comerán, qué beberán, con qué vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas. Los paganos andan atrás de esas cosas, hermano. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a comprar? Esos son los paganos. Pero mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Enfócate en el reino de Dios y tu justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya su problema. Dios está diciendo, si te enfocas en mí y en mis preceptos, lo que tú necesitas te lo daré, y hasta los deseos de tu corazón. Hermano, aquí todos sabemos que Dios nos ha dado a nosotros mucho más de lo que necesitamos. Aquí todos sabemos que Dios nos ha dado a nosotros deseos de nuestro corazón, mucho más de lo que necesitamos. Número 3. ¿Cuál es la palabra número 3? Dile, hermano, que está todo lo justo. Dile justo. Justo, esa es la palabra número 3. La palabra justo aquí significa aquello que se ajusta a las normas de Dios. En un sentido amplio, lo recto, lo justo, lo virtuoso, lo que guarda los mandamientos de Dios. Lo que hago es justo, lo que
hago agrada a Dios. Por eso dice Pablo, enfócate en lo que es justo. No significa que vamos a pensar en la Biblia 24 horas del día, las 7 días de la semana, pero sí significa que todo lo que hagamos debe ajustarse a la palabra de Dios. ¿Entendieron? No significa que vamos a estar pensando en la Biblia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero sí significa que todo lo que yo haga debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Salmo 101, 3 dice lo siguiente: no pondré delante de mí cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Fíjate, hermano, lo que dice David en este texto poderoso: no pondré cosa delante de mí que no sea justa. Yo quiero que tú te hagas la pregunta: ¿cuántas veces hemos puesto cosas delante de nosotros que sabemos que no son justas? Para esto hay que ser sincero. Para poder vivir una vida cristiana exitosa, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Por eso que Dios nos deja esta palabra, hermano, no para juzgarnos, sino para advertirnos que hay una forma, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, y estas cosas están impidiendo que tú vivas eso que Dios quiere hacer en tu vida. Número 4, la palabra número 4 es puro. Esta palabra significa lo que incita reverencia, venerable, sagrado, puro de carnalidad, casto, modesto, puro de todos los defectos, inmaculado, limpio. Si hay algo que me aleja de la reverencia de Dios, si hay algo que está en carnalidad, debo de cuidarme de esas cosas. Una conversación que no es pura es una conversación que no debo tener. Escucha, una conversación que no es pura, un chiste que no es puro, algo que no es puro, es una conversación que no debo tener. Tú sí, dame el texto bíblico. Efesios capítulo 5, 1 al 7, dice lo siguiente: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe ser indecentes. Tampoco debe haber palabras indecentes. Escucha, tampoco puede haber palabras que indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Yo pensaba que yo podía hacer un chiste y yo sabía que eso tiene de malo. Estoy tomando la palabra de Dios. Esta no es mi opinión. El día que yo venga aquí a dar mi opinión, voten en la iglesia. Simple, porque le estoy dando cosas que no tienen sentido. Esta es la palabra de Dios. Dice: ni obscenidades, ni necesidades, ni groserías que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, ningún impuro o ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pero, ¿cómo? Que nadie nos engañe con palabras vanas. Va a venir gente, hermano, que te va a decir: tú puedes hacerlo. ¿Qué de malo tiene este chiste? ¿Qué de malo tiene esta conversación? ¿Qué de malo tiene esto? Mira lo que dice. Después de decirte: no hagas estas cosas, dice: que nadie nos engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios, mira lo serio que es esto, hermano. La ira de Dios puede caer sobre alguien que se enfoca en conversaciones que no son agradables a Dios. La ira de Dios puede llegar sobre alguien que se enfoca en chistes groseros. La ira de Dios puede llegar sobre alguien que se enfoca en las cosas que no agradan a Dios. Viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Hermano, eso no significa que se tome un hermano, tú hagas no, eso significa que tú tienes un estándar de santidad. Tú cargas algo y tú tienes que vivir
como lo que tú cargas. Y cuando todos están hablando, si te sientes solo, amén, siéntete solo, pero estás solo con Cristo. Aunque la gente diga, no, pero es que tú nunca hablas con nosotros hablamos estas cosas y tú siempre estás serio. Sí, es que esas conversaciones no son para mí, porque no me llevan a Dios. Hermano, ¿cómo tú esperas impactar al mundo cuando tú estás haciendo lo mismo que ellos hacen? ¿Quieres venir para la iglesia mañana? ¿Para que tú vengas a la iglesia? Vamos a hacer hermana de la cristiana, hermanito. Yo no sabía eso. Hay muchos cristianos que dicen, yo soy lo suficiente. Escucha este punto es muy importante. Aquí yo creo que muchos cristianos se cocotan, como decimos en Puerto Rico. Hay muchos cristianos que dicen, yo soy lo suficientemente maduro para ver un programa y no tiene un efecto en mi vida. Precisamente ese comentario demuestra lo inmaduro que eres. En ninguna parte de la Biblia vemos que dice, estoy más allá de ese pecado. De hecho, cuanto más sabemos sobre el Evangelio, más entendemos nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando yo más entiendo el Evangelio, más me doy de cuenta que estoy propenso a pecar, que estoy propenso a caer. Pero hay cristianos que creen que llegado a una madurez, que hay ciertas que nada les puede afectar. Bueno, vamos a ver si eso es bíblico. Porque no hay ningún texto que te diga, tú estás más allá de ese pecado. Pero hay textos que te dicen lo siguiente: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Así que el que piensa estar firme, mire que no. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Oh, hay gente que se creen que están firmes, eso no me afecta, eso no me afecta. Y hermano, y tú ves que lo está afectando más y más. O no te atrevas a decirle. No te atrevas a decir. Mira, la hermana me habló a mí y me dijo que yo no podía ver ese programa que me está afectando. Mira, dice que esa hermana ya cayó de un pecado a otro, porque ahora está chismeando. ¿Tú ves cómo trabaja eso, tío? Poco a poco van cayendo en un montón de cosas. Número 5, amable. El cristiano tiene que enfocarse en lo que es gentil, amoroso, lindo, en brindar ese amor amistoso hacia la persona. Literal, la palabra griega aquí es prosfiles, amistoso hacia, demostrar el amor verdadero, un buen ejercicio. Para estar seguro de que uno está demostrando el amor verdadero hacia todo, es pensar, ¿cómo me gustaría que traten a mi familiar si viene a la iglesia? Por ejemplo, hermano, si viene un familiar tuyo a esta iglesia que no le sirva al Señor, ¿cómo te gustaría que lo saluden? ¿Cómo te gustaría que le hablen? ¿Cómo te gustaría que lo traten? De esa misma forma tú debes de tratar a todas las otras personas. Es un ejercicio fácil. ¿Verdad que no te gustaría que venga aquí un hermano, un amigo tuyo, un familiar tuyo, y que la gente diga, es que yo no me atrevo a hablarle porque tú sabes que es? ¿Verdad que no? No, mira, saluda, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. Nos alegramos verte aquí. Hermano, por favor, eso no es tan difícil de decirlo. Y si no sabes el lenguaje, y el hermano que sabe inglés, mira aquí que yo voy a decirle, no da Dios a tesoro chamaquito. Yo quiero hablar de las cosas de Dios. Ven, tradúceme, porque para todas las otras cosas pedimos que lo traduzcan, pero para esto no. ¿Muy bien o muy mal? Excelente. Los jóvenes, ok. Tú quisieras que alguien le busque conversación sinceramente, que le diera una sonrisa, pues esto es amable, así de simple, hermano. Enfócate en demostrar el amor de Dios. Hay gente que no se allega a las iglesias porque dicen, mira, ahí va el hermano ese, el hermano que siempre está haciendo, que nunca le dicen a nadie. Ser amable, ser cordial, ser amoroso. Eso tiene un efecto tremendo en las personas, hermano. Eso tiene un efecto positivo. Eso tiene un efecto. ¿Cuántas veces no has tenido tú una conversación con una persona que te diga, mira, no conocía a ese señor, pero me sorprendió lo amable que era? Me sorprendió lo buena gente que era, ¿verdad que sí? Eso debemos ser nosotros. Demostrar el amor
de Dios. Número 6. Todo lo digno de admiración. Asegúrate que tu vida sea digna de admiración, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las escrituras, no a tu opinión, no a lo que te enseñó alguien, no a lo que tú escuchaste 7 años atrás. No, es que cuando esa mujer dijo eso, yo sentí, ay, como que unos escalofríos. ¿No? ¿Desde cuándo que los escalofríos es la presencia de Dios? Cuando tú ves una película de terror, a veces tú sientes escalofrío, ¿verdad? De momento es así, ¿verdad? Eso también fue la presencia de Dios. ¿Verdad que no? Los escalofríos no es la presencia de Dios. Lo que está en la Biblia, yo tengo que pasar todo por el filtro de la palabra de Dios. Sí, porque hay mucha gente que está viviendo su vida cristiana a base de cosas que escucharon 20, 30 años atrás porque sintieron un escalofrío. Ay, porque sintieron que la mujer habló en lengua. Ay, es que porque esa señora amaba a Dios. Pero todo lo que dijo esa persona está en contra de la palabra de Dios. Asegúrate que tu vida esté digna de admiración de acuerdo a las escrituras. Que tú tengas una buena reputación. Que tú pienses en aquello que tenga buena reputación. Literal, el significado de esta palabra en griego es hablando auspiciosamente. ¿Qué significa esa palabra? Favorable, prometedor, que dé esperanza de buenos resultados. Todo el tiempo el lenguaje que sale de tu boca tiene que ser un lenguaje, hermano, que dé buenos resultados. Un lenguaje positivo, un lenguaje digno de admiración. Hermano, ¿tú te crees que alguien va a venir a una iglesia cuando todo el tiempo te ve hablando palabras negativas? ¿Cómo tú estás? Todo el tiempo. Y el martes, hermano, ¿cómo tú estás? Ay, el enemigo me tiene. Miércoles, ay, me pasó una prueba. Jueves, otra prueba. Viernes, otra prueba. Entonces tú lo que eres tú no eres un vencedor. Tú eres una víctima del diablo. Eso es lo que tú eres, una víctima. Hermano, y Dios no te llamó a ser una víctima. Dios te llamó a ser más que vencedor, de gloria en gloria. Tú tienes el poder de desatar y de romper cualquier cosa que el enemigo tire en contra de ti. No por ti, sino porque Dios está en ti. Pero hay lenguajes, hay gente, hermano, de la palabra que está en la casa de Dios, que tienen un lenguaje tan negativo, hermano, que a mí me da ganas de llorar. Me puedes regalar $1 millón, Erika. Escucho, hermano, y ya quiero morirme. Porque está fuerte. Palabras positivas, palabras de amor, palabras de aliento, hermano. Habla como que si Dios está contigo. No hable como que si el enemigo te tiene derrotado. Habla como que tú estás en poder. Habla como que tú estás venciendo, porque tú estás venciendo si Dios está contigo. Número 7. Excelente. Dígale, hermano, que está a tu lado. Excelente. Excelente. Un curso virtuoso de pensamiento. Eso es lo que significa la palabra excelente. Un curso, pensamientos de excelencia, pensamientos que son virtuosos, sentimientos, acción, virtud, bondad, moral. ¿Qué significa la palabra virtud? La capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo, disposición habitual para hacer el bien. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar, hermano, bajo la capacidad de hacer el bien. Eso es lo que significa la palabra excelente en este verso. Hacer el bien. Tenemos que producir bien, pensar en las cosas que producen el bien. Cuando tú permites que pensamientos negativos tomen control de tu mente, hermano, el enemigo siempre te va a atacar. Yo no te estoy hablando que el enemigo te ataque con algo. No, el enemigo siempre te va a atacar, el enemigo siempre te va a tentar. Eso es parte de la vida cristiana. Pero cuando tú permites ese pensamiento y le das vida a ese pensamiento, ahí es que se convierte en un problema. Ahí es donde se convierte en un problema. Por eso la palabra dice, enfócate en lo puro. No permitas cosas en tu vida que pueden traerte esos pensamientos. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Dónde estás? ¿Qué hablas? Porque esas cosas producen pensamientos. Y de momento uno de esos pensamientos tú puedes darles un poco más de vida de lo que se supone.
Y por eso caemos sin darnos cuenta. Y a veces caemos dándonos cuenta, pero no tenemos la fuerza para decirle que no. Porque ya hemos dejado que ese pensamiento se haga tan fuerte en nosotros que por más que la gente le diga aléjate de eso, tú buscas excusas para acercarte más. Estoy predicando esta mañana. Tú buscas una forma, tú buscas una falacia, tú buscas una excusa para decir, no, pero es que tú sabes que. Y te acercas más, y te acercas más, y te acercas más. Y ya no tienes el poder de decirle que no, hermano, si ese eres tú este día, si hay algo que tú has podido identificar en esta prédica, que tú digas, esto no me está trayendo hacia Dios, córtalo de tu vida, punto. Córtalo de tu vida. 8, este es el último. Elogio. También esta palabra se puede definir alabanza. Todo lo que traiga alabanza a Dios, todo lo que traiga elogio a Dios, en eso debemos pensar, a eso debemos aspirar. Esa debe ser nuestra meta, que toda nuestra vida traiga alabanza a Dios. Todo lo que tú haces debe de traer alabanza a Dios. Tú eres, hermano, el evangelio para muchas personas. Entonces tú debes de comportarte en una forma que la gente diga, esa persona con su comportamiento se nota que alaba a Dios. Se nota que hay algo en esa persona. Y yo creo que esa persona es Dios. En otras palabras, si hay algo que en nosotros que no trae alabanza a Dios, si hay algo que escuchamos que no trae alabanza a Dios, si hay algo que vemos, si hay una conversación, si hay algo que tú sabes que no trae alabanza a Dios, que no trae elogio a Dios, córtalo de tu vida. Y tú vas a ver como la gloria de Dios, tú vas a ver como el propósito de Dios se va a hacer vivo dentro de ti, hermano. Y no solamente eso, sino tener cuidado en el tiempo. ¿Qué pasamos haciendo nosotros la mayoría del tiempo? Te recuerdo que le dije al principio, no es que sea pecado, es que a veces pasamos mucho tiempo haciendo las cosas seculares y no prestamos atención al tiempo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con tu pareja o que tú mismo dijiste, definitivamente yo tengo que leer la Biblia todos los días? Yo tengo que hacer un cambio, tiene que haber un cambio en mí. Ahí es que tú puedes identificar dónde está tu corazón. El corazón tiene que estar todo el tiempo en agradar a Dios. No es que tú no veas un programa, no es que tú no vayas a un evento deportivo. Los que me conocen aquí saben que yo soy loco con los eventos deportivos, especialmente el béisbol, hermano. Me encanta ir a los juegos de béisbol, me encanta ver los juegos por la televisión, pero cuando si yo noto que eso está tomando control de mi vida, yo tengo que decirle que no a esas cosas y tengo que enfocarme en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia en esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia en esta semana? Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste un programa? Tú ves cómo rápidas las cosas se ponen en su categoría justa. Ah, tú dices que tú vienes con legalismo, no, yo te veo con la palabra de Dios. Tu problema no es conmigo, tu problema es con Pablo. Charles Stanley dijo una vez, un teólogo, toda tentación comienza con un solo pensamiento. Toda tentación comienza con un solo pensamiento. Tenemos la capacidad de elegir, ignorarlo o permitir que permanezca en nuestra mente. Si permanece, lo más probable es que se afiance dentro de nosotros. La tentación en sí misma no es pecado, nos atrae a pecar y a desobedecer a Dios si no se controla. Conduce a la depresión, al fracaso, al rechazo, al aislamiento y a una serie de otras consecuencias. El apóstol Pablo instruyó a los corintios que llevara todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. A veces la depresión, a veces el fracaso, a veces el rechazo, a veces lo que tú sientes, el enfriamiento es producto de lo que tú estás permitiendo en tu mente. Simple. Por eso la palabra de Dios dice, Pablo dice en Corintios, si no me equivoco, lleva todo pensamiento cautivo a la palabra
de Cristo, a la obediencia de Cristo. Hermano, termino con esto. Ya vemos claramente en qué debemos pensar. Dios nos ha dado el mapa y nos ha dicho, si te sale de estas normas vas a fracasar. Dios nos dice, si tu pensamiento no pasa en este examen de estos 8 puntos, no va de acuerdo a mi plan para tu vida. Si tus pensamientos, si lo que tú estás haciendo no pasa este examen de estos 8 puntos que se encuentran en Filipenses capítulo 4, 8 al 9, no va de acuerdo al propósito de Dios. Esto es un proceso, pero es un proceso donde tenemos que estar proactivos. No, esto es un proceso. No vas a cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que ser proactivos todos los días. No usen la excusa que no vamos a cambiar de la noche a la mañana para seguir. Proactivos. Proactivos. Porque nuestro anhelo siempre debe ser glorificar a la persona de Dios. Nuestro anhelo siempre debe ser, hermano, agradar a la persona de Dios. Dios, ¿cómo yo puedo vivir mi vida hoy digno de lo que tú has hecho en mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Mi finanza, mi tiempo, mi talento. ¿Cómo debo invertir lo que tú me has dado en honor de lo que tú has hecho en mi vida? Esa es la pregunta de un corazón que se deja llevar por estos 8 puntos. Yo quiero que tú seas sincero con Dios esta mañana, iglesia. Esto no se trata de juzgar a nadie. Yo he pasado por momentos que me doy de cuenta que no estoy viviendo de acuerdo a esos 8 puntos. Todos creo que hemos pasado por momentos que nos damos de cuenta que no estamos viviendo de acuerdo a esos 8 puntos. Sea sincero con Dios esta mañana. Sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Ya Dios lo sabe. Sí, hay mucha gente que no quiere ser sincero con Dios por miedo. Créeme que ya Dios lo sabe. Tengo noticia para ti. Dios lo sabía antes que te iban a hacer. Dios siempre lo sabía. Órale a Dios para que todo el tiempo tu mente esté de acuerdo a su palabra. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos toda gloria y toda honra. Dios mío, te pedimos que tú tomes control de nuestra mente, de nuestros corazones en este momento, Dios. Te pido, Jehová, que tú nos ayudes a identificar aquellas cosas que nos están alejando de ti, aquellas cosas, aquel entretenimiento en que estamos pasando el tiempo, todo lo que nos aleja de ti, Dios. Identifícalo en nosotros, Jehová, que nosotros podamos identificarlo y cambiarlo, Dios mío. Queremos enfocarlo en lo que es puro, queremos enfocarlo en lo que tiene amor, queremos enfocarlo, Dios mío, en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de admirar, en todo lo justo, en todo lo respetable, en todo lo que merece elogio. No queremos pensamientos, Dios mío, que no venga o que no esté de acuerdo a estas cosas. Queremos pensar de acuerdo a estas cosas, Dios mío. Si hay algo en nuestros corazones, si hay algo en nuestra mente que no va de acuerdo con esto, ayúdanos a tener la fuerza de romper esos pensamientos y de seguirte a ti, Dios.